Baruch Hashem, hemos estado hablando de la buena nueva de salvación y vimos cuál era el contenido de esa buena nueva de salvación, ¿verdad? 6 elementos que son el factor común del mensaje de los apóstoles. El mensaje que al ser recibido con fe, a responder con fe y aceptar a Yeshua como el Señor, que ha sido exaltado por Dios a la diestra de Dios, que ha sido puesto como el Mesías y Señor, que ha derramado su sangre por la salvación y la redención de nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que vendrá a juzgar a vivos y a muertos en la resurrección. Esas son las cosas que eran el contenido que uno tenía que creer, que tenía que confiar, recibir para tener salvación. Lo vimos en el mensaje de Pedro y del apóstol Pablo una y otra vez a lo largo del libro de Hechos, y hoy quisiéramos seguir viendo este tema muy importante. En Hechos capítulo 24, Pablo dice: pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo. O sea, hay algo que Pablo considera más valioso que aún su propia vida. Le dice: con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Yeshua. ¿Y qué es el ministerio que él recibió del Señor Yeshua? Para proclamar solemnemente la buena nueva de la gracia de Dios. La buena nueva algunas veces se le llama la buena nueva del reino, porque anuncia el mensaje del reinado de Dios a través del Mesías, que vendrá y se instaurará en Jerusalén, donde él gobernará todas las naciones. Y en otras ocasiones también, cuando se busca enfatizar el mensaje de la gracia, se le llama la buena nueva de la gracia de Dios. La palabra gracia en hebreo, gen, significa favor. Se puede tener la idea de favor inmerecido, algo que uno no ha ganado, sino que el Eterno le otorga, como dice el profeta, de pura gracia. Y el mensaje, hemos titulado a esta meditación: justificados por la fe. El mensaje que cambió al mundo entero. El mensaje que los apóstoles predicaron fue la buena nueva de la gracia del Eterno. ¿Qué es esa buena nueva? Está escrita en varios lugares. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Pablo, en el capítulo 1, 2 y los primeros 20 versículos del capítulo 3 de Romanos, ha estado considerando la historia de la humanidad, y él ha probado a través de la experiencia, la razón, las escrituras, algo, y esto es que tanto judíos como no judíos están bajo pecado, dice Romanos 3:9. El propio Tanakh, la Torá, los escritos y los profetas, lo que se le llama Antiguo Testamento hoy en el cristianismo, habla una y otra vez de los pecados, de los errores, y los profetas denuncian cómo el pueblo de Israel se desvía una y otra vez de las leyes del Eterno. Y Pablo dice: y esto obviamente los profetas no estaban hablando a otra nación. ¿A qué nación estaban hablando los profetas cuando dijeron: todos se desviaron a una, sepulcro abierto es su garganta, su boca está llena de maldición, no conocieron camino de paz, no hay justo ni aun uno? ¿A quiénes estaban hablando los profetas? A Israel. Y Pablo dice del capítulo 1, miren cómo han sido los paganos, dice él, todo lo que los paganos se han desviado de Dios. Y luego en Romanos capítulo 2, Pablo ve a su propio pueblo, al pueblo judío, y dice: pero nosotros no somos tan diferentes que ellos. Nosotros también tenemos nuestra historia de desobediencia una y otra vez. Solo Josué y Caleb entraron en la tierra, los demás de la generación del Éxodo perecieron por falta de fe. Y Pablo dice en Romanos 3:9: entonces estamos en desventaja en ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como griegos están, ¿qué dice ahí? Bajo pecado, bajo la condenación. Nadie puede salvarse a sí mismo.
como dice el salmista, ¿verdad? No se justificará delante de ti ningún ser humano. Y en Romanos 3:21, Pablo da la conclusión. Es decir, todo lo que he venido diciendo, aquí está la conclusión. Dice, pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Torá y los profetas. La justicia divina mediante la fe en Yeshua el Mesías para todos los que creen, porque no hay distinción alguna en eso. En torno a la salvación no hay ninguna distinción, tanto judíos como no judíos, hombres como mujeres, esclavos y libres, son llamados al mismo mensaje, dice Pablo. Y el verso Romanos 3:23 es uno de los versos más famosos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un pecado bastó para sacar a Adán del paraíso. Un pecado bastó para eso. El estándar de Dios es la perfección. Sus ojos son tan puros, dice el profeta Habacuc, tú no puedes ni ver el pecado. Para Dios es justo y Él no puede hacerse el del ojo pacho con el pecado. Ahora, ¿qué hizo? ¿Cómo puede un pecador ser reconciliado con un Dios justo y puro? Y eso es lo que Pablo anuncia en Romanos y dice, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención en Yeshua el Mesías. ¿Oyó lo que dice eso? Siendo justificados, en la Reina Valera creo que dice gratuitamente por su gracia. Me gusta más como lo dice la Reina Valera. Soy justificado, ¿cómo dice Pablo? Gratuitamente. O sea, yo no podía justificarme a mí mismo, mis buenas obras, aún las mejores obras de nosotros están llenas de, mezcladas de motivos puros y motivos impuros. Incluso cuando algunas veces damos dinero a los pobres, ¿quién sabe si lo estamos haciendo para ayudarle o para autoenaltecernos? Nuestras mejores obras, piense en la mejor obra que usted ha hecho y es probable que incluso ahí esté un poco de un motivo impuro. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Justificación significa ser declarado no culpable por Dios. Justificación es lo contrario a condenación. Eso es muy importante saberlo. Cuando Pablo habla de justificación, que Dios ha justificado a alguien, es que Dios lo ha declarado justo. Lo contrario a justificación es condenación. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, donde Pablo claramente dice lo contrario a la justificación es condenación. Miren Romanos 8:33 y 34. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Gracias. Gracias. En otras palabras, Pablo pone a la justificación con su contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario a justificación? Condenación. Condenación es ser declarado culpable. Justificación es ser declarado no culpable. Ahora, ¿cómo es posible que Dios pueda declarar a un pecador no culpable si estamos llenos de pecado? Pablo lo dice en Romanos 3:24, siendo justificados por su gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Yeshua el Mesías. Miren el verso 25, a quien Dios puso públicamente como un sacrificio expiatorio, en otras versiones creo que dice propiciación, por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, Dios desde la creación del mundo tuvo paciencia pasando por alto esos pecados, sabiendo que el Mesías moriría por el pecado del mundo, con el propósito, dice Pablo, de demostrar su justicia en el tiempo presente. Ahora,
Hashem ha demostrado cuál es la base legal en la cual Él perdona. ¿Cómo puede perdonar Dios al pecador? Porque hay un hombre que nunca pecó. Él nunca pecó y Él voluntariamente aceptó morir por cada uno de nosotros. Él dijo: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Yeshua murió y el pecado del mundo fue cargado en Él, y todo aquel que reciba ese sacrificio, que se apropie de ese sacrificio y diga: yo confío en el sacrificio del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, yo confío en su sangre derramada para la redención de mis pecados. Esa persona, si responde con fe, se arrepiente de todo corazón, se arroja a Dios por medio de su Hijo Yeshua, es declarada justa, es justificada. No es hecha justa todavía, no es que no va a pecar de aquí a que se muera, no es perfecta obviamente, pero es justificada. O sea que el decreto que se iba a dar en el día del juicio es dado de antemano a los que reciban el don de la vida eterna. Miren lo que dice el verso 26: con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Al que justifica. ¿No son estas grandes noticias? Es una gran noticia. Es una gran noticia saber que yo estaba totalmente perdido, que era un pecador perdido en el mundo, y un pecador que iba directo al lago de fuego. Y Dios tomó a su único hijo, al único hombre que valía la pena, al único hombre que nunca pecó, al hombre que es dicho en el Salmo, el más hermoso de los hijos de los hombres, y Él voluntariamente extendió las manos en la cruz y aceptó a todo aquel que tome su sacrificio y lo haga el Señor de su vida. También está escrito de esta buena nueva en 2 Corintios 5:21. De hecho, ahí uno de los, si mal no recuerdo, sí, es uno de los padres de la iglesia el que habló de esto como una divina transferencia. Si mal no recuerdo, en la epístola a Diogneto se dice eso. 2 Corintios 5:21. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: al que no conoció pecado, nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. No es que Yeshua fuera hecho literalmente pecado, sino que fue hecho un sacrificio por el pecado. La palabra pecado en la traducción de la Septuaginta se le llama al sacrificio de expiación por el pecado simplemente pecado. Entonces Pablo, esto se podría traducir: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo un sacrificio por el pecado, para que nosotros llegásemos a ser ¿qué? Justicia de Dios en Él. En otras palabras, Yeshua me viste con su justicia. Así como se dice en los profetas, hemos sido vestidos con un manto de Yeshua, de salvación. El Padre perdona mis pecados en base a la sangre que Yeshua entregó por mí. Él aceptó, Él no tenía ningún pecado propio por el cual pagar. Entonces Él tomó el pecado y Dios castigó, dio el castigo que merecían nuestros pecados, el cual es la separación de Dios. Él experimentó la horrible sensación de la separación total de Dios en la cruz. En el grito más agónico que la humanidad ha presenciado, Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él experimentó la sensación de la total separación de Dios, algo que nos correspondía a nosotros. El profeta Isaías lo había anunciado 700 años antes, y él dijo: nosotros lo veíamos y lo teníamos por un maldecido de Dios, llagado de Dios, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, que ha sido llamado el Evangelio según Isaías. De hecho, Isaías 53 es el Evangelio antes de los 4 Evangelios. Es la proclama más clara del mensaje de la, como se dice en términos teológicos, la
sustitución penal, esto es que el Mesías toma legalmente nuestros pecados. Vean conmigo Isaías 53, en el verso 3, comienza hablando de lo que experimenta el Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro y fue menospreciado, lo tuvimos por nada, él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos como herido, azotado, humillado por Dios, pero es decir, el pueblo Isaías profetiza que el pueblo judío iba a ver al Mesías y lo iba a tener, iban a considerarlo como un criminal, como lo peor, como la escoria, pero el profeta Isaías describe cómo su pueblo lo va a considerar y luego nos lleva a la visión del cielo. ¿Por qué Hashem está permitiendo que su hijo muera la muerte más vil? Y dice, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada uno tiene una manera tonta de desviarse de Dios. La manera en que usted se había desviado de Dios no es la misma manera en que yo me había desviado de Dios y como otra, pero cada uno tiene su propia forma de ser estúpido y yo tenía mi propia forma de ser estúpido, me había desviado de Dios por diversos pecados. Por eso el profeta Isaías dice, cada uno se apartó, que dice, por su camino, pero, miren ese pero glorioso que está al final del verso 6, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Es exactamente lo que dice 2 Corintios 5:21, ¿verdad? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Hechos capítulo 13, verso 38, que es otro de los versos que tenemos en pantalla, Pablo predicó exactamente esto en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en la región de Galacia, y habla exactamente de la misma palabra, justificación. Y creo que los que han leído y tienen un conocimiento de la fe, saben que esa palabrita, justificación, fue una palabra que fue motivo de suma controversia en la Edad Media. De hecho, a esa palabra, la justificación por fe, fue algo que un día un hombre en Wittenberg cambió la historia de la humanidad simplemente porque él se dio cuenta que toda la Iglesia Católica se había apartado de la sencilla y simple enseñanza de la Biblia en torno a una sola cosa, la justificación de Dios que es por la fe. Miren Hechos 13 del 38 al 39. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de Yeshua, os es anunciado el perdón de pecados y de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. En este es justificado todo aquel que cree. La Torá había sido dada por Dios para señalar qué era el pecado, para ser una guía de santidad y también para generar la sensación de condenación en el alma, para que las personas dijeran, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no doy el ancho. Es más, solo los 10 mandamientos, solamente los 10 mandamientos. En el primer mandamiento y en el último tenemos la declaración de nuestra conciencia que somos pecadores. ¿Alguna vez has tenido otro Dios delante de Él? Claro que sí. Cada vez que has amado algo más que Dios, has tenido un Dios delante de Él. Y el último mandamiento, la codicia. ¿Alguna vez has codiciado algo? Claro que sí. Cada vez que has pecado es porque has codiciado algo, ya sea contra Dios o contra tu prójimo. Solo en los 10 mandamientos, la Torá está ahí para decirte, eres un pecador y no puedes salvarte a ti mismo. Ese era uno de los motivos por los cuales el Eterno dio la Torá, no el único. Eso es el gran problema que pasó luego en la iglesia cristiana. Pensaron que ese era el único objetivo. Bueno, hoy venido a la fe ya no estamos bajo ayo,
malinterpretando lo que Pablo dice en Gálatas y dicen, bueno, como ya no estamos bajo ayo, eso significa que no tenemos que obedecer ya la ley de Dios. Nunca jamás Pablo dijo eso. Lo que Pablo dijo es que la función de la Torá de generar en ti la sensación de condenación, de estar bajo juicio, una vez el Mesías, ya no está bajo esa sensación de condenación que la Torá genera. Pero eso no quiere decir, ¿significa eso que a partir de ahí yo ya no tengo que observar los mandamientos de Dios? Obviamente no. Esa es otra de las, otro de los motivos por los cuales el Eterno dio la Torá. Y Pablo dice, y no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, ese no era su objetivo. En él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que cree. Y creer en la Biblia, la palabra pistis en griego y la palabra emuná en hebreo, significa no solamente asentir intelectualmente, no solamente decir, sí es verdad eso. Creer significa recibir algo y responder con fidelidad, responder a creerlo con todo mi corazón y responder de tal manera que mi vida es impactada por eso. ¿Decimos amén a eso? Amén. Y finalmente en Efesios 2.8, un famoso verso también. Efesios 2.8 es un resumen del proceso de la justificación y el resultado necesario, esperado, natural de la salvación. Efesios 2.8, en 3 versículos. Si ustedes solamente memorizan esos 3 versículos, no tendrán problemas para interpretar el resto de los versos de la Biblia en los escritos apostólicos que hablan de la salvación, porque tiene las palabritas claves. Miren lo que dice: porque por gracia sois salvos. Quiero que vayamos repitiendo esas palabras claves. Por gracia. ¿Podemos repetir eso? Por gracia. Ok, la gracia es la palabra por, o sea, la causa de parte de Dios de nuestra salvación es por su gracia. Ahora, ¿cómo yo accedo a la gracia salvífica de Dios? Dice Pablo, por medio de la fe. Noten, por gracia, por medio de la fe o a través de la fe. Digamos, a través de la fe. A través de la fe. Miren lo que dice, por medio de la fe. Y esto, o sea, la salvación no es de vosotros. No es algo que ustedes puedan alcanzar, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras. Era por gracia, ¿verdad? No por obras. Para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Si yo pudiera salvarme a mí mismo, si yo pudiera ser tan bueno para salvarme a mí mismo, yo podría llegar al mundo venidero y gloriarme y jactarme y decir, la razón por la que yo estoy aquí es que yo fui muy bueno, ¿verdad? Eso si yo pudiera salvarme a mí mismo, yo tendría en qué gloriarme. Pero Pablo dice, no por obras para que ¿qué? Nadie se gloríe. Todas las personas que estarán en el mundo venidero sabrán que están ahí por gracia, que no lo merecieron, que fue un don de Dios y lo único que hicieron es hacer lo que uno hace cuando le dan un regalo. Si yo le doy un regalo, lo único que se hace para recibirlo es extender la mano. Y la fe es nuestra respuesta. La fe es la respuesta que damos a Dios cuando Dios nos llama y dice, aquí estoy a la puerta y llamo por medio de su Hijo. Nosotros extendemos nuestras manos y recibimos. La palabra fe, Peter Kraft la resumió tan fácilmente y dijo así: fe es darle el sí a Dios. Es darle un sí a Dios de todo tu corazón. Fe es... si Dios es Romeo, tú eres Julieta y Él te propone matrimonio, tú le dices sí. Esa es la palabra fe. Sí, yo acepto que seas el Señor de mi vida. Ahora, no termina ahí. La tragedia de Efesios 2 es que la mayoría solo se pueden de memoria Efesios 2, 8 al 9.
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el verso 10, Pablo dice lo que genera la salvación. Si Dios de verdad salva a un hombre, entonces Él pone el Espíritu Santo en sus corazones. Y el Espíritu Santo, dice el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, va a llevarlos a observar la Torá, va a llevarlos a observar los mandamientos que apliquen a ellos. El no judío los mandamientos que apliquen a él, y los que quiera tomar libremente de los otros mandamientos que Dios dio al pueblo judío, y el judío toda la Torá. Miren lo que dice el verso 10, porque somos hechura suya. En otras palabras, al ser salvos, el Eterno manda el Espíritu Santo para crear al Mesías en nosotros, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, hechura suya. Creados, que dice, en Yeshua el Mesías, para buenas obras. Bien, ¿se dieron cuenta la diferencia? Esas palabritas hubo gente que dio su vida. Hubo gente que fue quemada en la hoguera por estas palabras, por la diferencia que vemos en eso. No es lo mismo ser salvos por obras. Pablo dice que no es, que dice, por obras. Pero inmediatamente allá dice, hemos sido salvados, que dice, para buenas obras. En otras palabras, mis buenas obras no me salvan, no son la condición de mi salvación, son el resultado de mi salvación. Si una persona le entrega su vida al Eterno de todo corazón, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en él, y él naturalmente comenzará a crecer en la vida si empieza a sembrar para el Espíritu. Entonces, miren, en la pantalla tenemos allá abajo decimos, esta salvación es por gracia, a través de la fe, y siempre, que dice, produce buenas obras de justicia. Es lo que dice Pablo también a Tito. Se ha intentado decir que Pablo está en contra de las buenas obras. Jamás Pablo perezca tal pensamiento. Simplemente Pablo enseñaba cuál era el rol de las buenas obras. Tus buenas obras no pueden salvarte, son insuficientes, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Pero si de verdad has sido salvado, la evidencia de tu salvación será en buenas obras. Es lo que Jacobo dice en el capítulo 2. Supongan que alguien dijera, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras. ¿Se puede mostrar la fe sin obras? Es imposible. ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que revela que alguien de verdad tiene la fe que salva? Que esa fe obra por el amor. Miren lo que dice Tito capítulo 2, verso 11. Pablo otra vez describe este proceso. Miren cómo empieza otra vez. Porque, ¿qué dice el verso 11? Porque, ¿qué? La gracia. Porque la gracia salvadora, qué bonita esa combinación. La gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. ¿Y qué enseña esa gracia? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa, piadosamente en el mundo presente. Vean el verso 14, adelantito ahí, 2:14. ¿Quién se dio? Yeshua el Mesías. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, salvación, y purificar para sí mismo? Y cuando te purifica, ¿qué es lo que produce esa purificación? De su propia posesión, un pueblo que celoso ¿de qué? De buenas obras. Pablo lo dice así, otra vez, en Gálatas capítulo 5. Miren la característica de esta fe que salva. Hay fe que no salva. Pablo lo dice. La Biblia habla de fe temporal, los que creen por un tiempo y luego ya no. La Biblia habla de fe vana. La Biblia habla de fe fingida. La Biblia habla de fe
únicamente intelectual. Hay varias fe que no salvan, solo hay una fe que sí salva. Y la característica de esta fe que sí salva es que es una fe. Miren cómo lo describe Pablo. Porque en Yeshua, Gálatas 5:6. Porque en Yeshua, aquí lastimosamente las traducciones no han sido muy buenas. Porque en Yeshua el Mesías, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino, ¿qué dice Pablo? La fe que obra por el amor. ¿Se dieron cuenta de esa palabra? La fe que ¿qué? Que obra. La fe que obra. La fe que obra por el amor. Muy bien. Martín Lutero dijo una vez, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Siempre la fe que salva genera obras. Siempre es lo que dice Jacobo. Nadie podría decir, bueno, dice Jacobo, ¿ustedes creen que una persona que diga tener fe? Noten que Jacobo nunca dice que tiene fe. Una persona que dice tener fe y ve a un hermano muriéndose del hambre y teniendo con qué darle, o sea, no es que no tiene, porque claro, si uno no tiene y está igual que el hermano, pues teniendo con qué darle y sabiendo que el hermano no tiene para comer hoy y sabiéndolo, otra cosa es que no lo supiera, que está oculto él, sabiéndolo, le dice, ve en paz, abrigaos, y dice Jacobo, ¿podrá esa fe salvar? No. Ahora, noten que Jacobo no dice que somos salvos por buenas obras. Él dice, ¿podrá esa fe salvarle? La lógica es que Jacobo piensa que hay una fe que sí salva, pero hay una fe que ¿qué? Que no salva, porque es falsa. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios ¿qué? Creen y tiemblan. Y Jacobo y Pablo lo resume aquí, la fe que ¿qué? Que obra por el amor. Y esta, queridos hermanos, la buena nueva de la gracia del Eterno fue el mensaje que los apóstoles predicaron. Trajo liberación espiritual, causó una revolución moral espiritual en el mundo antiguo y los creyentes empezaron a proclamar esto. Es más, les voy a leer algo que es una manera de decir esto de manera... Esto no es una cita de la Biblia, pero esto lo dijo uno de los primeros creyentes. Miren lo que dice. Dice, y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en el Mesías Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos, o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento, o piedad, u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, para la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre. Amén. Si yo les preguntara, ¿quién creen que dijo eso? Algunos dirían, bueno, quizás eso lo dijo Calvino, Lutero. ¿Quién fue? Eso lo dice Clemente de Roma en su carta a los Corintios en el capítulo 32. Clemente de Roma escribió una carta, esa es la única carta que tenemos de Clemente. Según se dice, Clemente conoció a los apóstoles. Él era el líder, uno de los líderes de la congregación de Roma, no de la que hay hoy, sino a la verdadera que Pablo le escribió una carta, la carta a los romanos. Ustedes ven claramente que Clemente está diciendo lo mismo que Pablo en Romanos, ¿verdad? Miren lo que dice, no nos justificamos ni por nuestra propia sabiduría, entendimiento, piedad, y oigan, no nos justificamos por obras que hayamos hecho en santidad de corazón. O sea, Clemente dice que ni la obra que hiciste con la mejor intención, con la santidad de corazón te justifica, sino que dice él, sino por medio de la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el inicio. Creo que ahí está él aludiendo a Abraham, ¿verdad? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De hecho, Tertuliano dice, él viene mucho tiempo, Clemente vivió en el siglo I. O sea que Clemente de Roma es sumamente temprano. Él es llamado uno de los padres apostólicos. Se le llaman padres apostólicos a los creyentes que vivieron pegadito al tiempo de los apóstoles. Y la inmensa mayoría de ellos,
cuando usted lee a Clemente, a Policarpo y a Papías, que son 3 de los padres apostólicos, usted va a notar algo. Son casi igual a los apóstoles en lo que dice. No hay nada contra Israel, no hay nada antitorá, no hay nada trinitario. Usted puede buscar en todos los capítulos de la carta de Clemente de Roma a los Corintios, no va a haber nada de la Trinidad, nada en contra de la ley de Moisés, nada en contra de Israel, nada. De hecho, Policarpo creía que los creyentes tenían que guardar la cena del Señor el 14 de Nisan juntamente con sus hermanos judíos. Esto decía, él lo había recibido de los apóstoles. Ahora, hubo uno de los así llamados padres apostólicos que es muy controversial, porque él sí rápidamente se desvió de las enseñanzas de los apóstoles. Y adivinen quién es. Este padre de la iglesia se llamaba Ignacio, y él es el padre de la iglesia más querido por la iglesia católica. Obvio, claro, él cuando uno lo lee él habla unas cosas que uno dice, ¿cómo Ignacio puede decir semejante barbaridad? Y el problema es que él se desvió muy tempranamente. Pues él vivía en Antioquía de Siria, un lugar donde hubieron muchas cosas que lo llevaron a él a desviarse. Por ejemplo, en Antioquía de Siria, antes de la destrucción del templo, Antioquía se volvió muy antisemita. Hubo una ley que se puso en Antioquía de Siria que estaba prohibido celebrar el Shabbat, por pena de muerte. O sea, si usted celebraba el Shabbat lo podían matar. Y en ese clima Ignacio fue formado, y entonces obviamente empezó a decir cosas. Pero si usted pone a Ignacio y a Clemente, son totalmente distintos. Estos eran los días donde la iglesia de Roma era una iglesia que había recibido a los apóstoles. Luego se desviaron de manera horrible. Año tras año empezaron a desviarse. La iglesia católica de hoy es como Gollum. Un día fue un hobbit, hoy está consumida por el poder del anillo y es prácticamente irreformada. No se puede reformar prácticamente. Y no sé si a ustedes les genera el impacto que me generó a mí cuando leí esto de Clemente Roma. Me dije, wow, este hombre está en línea totalmente con los apóstoles. Lo mismo Papías. De hecho, Papías, uno de los padres de la iglesia, transmite unos midrashim. Eusebio dice, ese Papías hablaba unas cosas bien raras. Eusebio no lo entiende, porque es muy judío para él. Y este era el mensaje que los apóstoles predicaron. De hecho, también hay a lo largo, Tom Schreiner ha hecho un trabajo muy bueno en sacar todas las citas de varios padres de la iglesia, Juan Crisóstomo entre ellos, por ejemplo, donde todos ellos dicen cosas que son perfectamente compatibles con la doctrina de la justificación por fe. Sin embargo, paso a paso, poco a poco, los creyentes empezaron a desviarse de la integridad de este mensaje, y siglo tras siglo el mensaje fue sofocado, oscurecido, hasta llegar a la Edad Media y los abusos que el catolicismo tenía, que ahora son parte de la historia universal. Pero este fue el mensaje original de los apóstoles. Este es el mensaje que los apóstoles anunciaron, como dijo el maestro en Lucas capítulo 24, si van conmigo ahí. Ellos fueron a predicar lo que Yeshua había enviado. Lucas capítulo 24, verso 47, y que se predicaría en su nombre, y que se predicara arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Bendito sea el Eterno. Amén.